Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 25 de abril. Inversores, muy bienvenidos. Gisela y yo os estábamos esperando. Gisela, bienvenida. Muchas gracias. Al centro de noticias de Finanzas.com. Siempre estoy encantada de venir aquí y entrevistarme contigo. Gisela Turazzini es CEO de Black Bear Bank. Imagino que te traes bien empollados los resultados de Banco Santander. Bueno, acaban de salir hace poquito. Sí, hombre, es verdad que cuando a veces la audiencia es un poco, vamos a confesarnos, ya que tenemos un poco de confianza, son súper estrictos y tus clientes más todavía. Sí, entonces, sí, al cabo de 6 horas de que el Santander, 7 horas, 8 si queréis, de que el Santander suelte una cascada de datos de 200, 300 páginas. Total. Quiere que nosotros nos lo leamos y lo interpretemos y lo operemos. O sea, que hagamos una auditoría en 8 horas. Sí. Pero es nuestro trabajo al final. Pero, efectivamente. Como dijo alguien en esta misma mesa, nos pagan para eso. Sí, totalmente. Así que vamos a intentarlo, Gisela. A mí no me ha gustado el beneficio. Entiendo que con la línea del mercado, aunque admito las bondades de la operación, lo que han hecho es contabilizar de golpe todo el impacto del impuesto extraordinario a la banca, por tanto el beneficio ha quedado ahí un poquito, prácticamente en tablas respecto a una visión interanual. Claro, esto, pues ahora nos parece que se nos queda corto, pero quizá nos dará alegrías porque ya tiene todo el año hecho. Es lo mismo que nos pasa con la morosidad. La puedes impactar de golpe, el trimestre que lo haces, te arrastran por el barro, pero sin embargo luego, pues tú ya estás limpio. Ya tenemos los deberes hechos, digamos. Teniendo en cuenta además que los episodios de morosidad que esperamos son puntuales, es decir, no estamos hablando, supongo que estás de acuerdo conmigo, Gisela, no estamos hablando de la morosidad que vimos del 2012 a 2015, que era una morosidad constante, enquistada y muy plomiza. Así que te admito que se me ha quedado un poquito corto el resultado, pero sé leer las bondades de la operación. Dicho esto, Gisela, tú hasta donde hayas podido leer, por lo que decíamos antes, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado de los resultados de Santander? Bueno, el SAN hoy nos ha dado la bondad de decirnos, resultados por encima de las expectativas, pero tenemos dos problemas aquí, nosotros estaríamos fuera del SAN, básicamente porque, como sabéis, crisis de depósitos, menos 6% en el tema de depósitos, penaliza, y luego tenemos en Brasil otro frente abierto para ellos, ¿no? Caída de los resultados de un menos 10%, ¿no? No estaríamos dentro porque creo que el riesgo que hay en entrar en banca ahora mismo está en que ya estamos viendo un techo en los tipos de interés probablemente de aquí a final de año, por lo cual esto nos dice que esa subida espectacular de los beneficios que han tenido por el crecimiento de los márgenes gracias a la subida de tipos de interés, a medio plazo ya se me va a acabar. Entonces, corto plazo, pachín pachero, podemos todavía, ¿cómo te diría? Pues lidiar con ella y con otras del sector financiero, pero la oportunidad ya no nos gusta tanto. Ya. Así que preferimos hacer un stock picking un poquito más selectivo en otros sectores. Al final, por ejemplo, la caída de pasivos que en el fondo de depósitos que hemos visto está muy alineada con el sector. No sé si habría que castigar demasiado al Santander por haber sido de los primeros en confesar que ha perdido depósitos. Lo que no sé interpretar, al menos en la información del interlineado que nos han ido suministrando durante el día, también muy gota a gota, es si van a reaccionar para recuperar ese 6% o incluso si les merece la pena recuperar esa tasa de depósitos. ¿Vosotros con qué maniobra os sentiríais confortables desde un punto de vista de inversiones? ¿Vamos a la guerra del depósito del ahorro o nos quedamos tal y como estamos ya que lo hemos declarado y fuera? Yo opto por la segunda opción. Creo que, como te decía al principio, si tenemos los deberes hechos y hay un saneamiento, por ende, la estructura del Santander para mí va a tener una consolidación mejor para los próximos trimestres, ¿no? Yo todavía creo que van a haber buenos márgenes en el sector en general, pero el Santander en particular, precisamente por esto, y yo no lo critico, en mi empresa también lo haría. Creo que es una buena opción a tener en cuenta y sobre todo pues que da más confianza de cara al futuro a tus clientes también. Pero no entraría en el tema de guerra de depósitos porque, francamente, hay un menos 6 general. Ha habido una crisis bancaria muy fuerte y con ello tenemos que lidiar. Aparte con los datos macro, aparte con la inflación, aparte con los tipos. Está todo encima de la mesa, ¿no? Gisela, impuestos y márgenes, por tanto, creo que estamos leyendo los del Santander,
Pero también estamos leyendo, si me apuras ya, con la bola de cristal, con todas las cautelas que a veces sacamos en esta mesa, los resultados del Sabadell. Sí. Estábamos informando esta mañana en finanzas.com que se van a comer un 33% de los beneficios esperados por la misma maniobra, por contabilizar de golpe el impuesto, pero los resultados serán un 33% por debajo de lo esperado por el impuesto. Y también veremos una caída en los depósitos. Entiendo que aplicas el mismo análisis que el Santander. Es un hito puntual, es decir, tenemos que tener en cuenta si esto es coyuntural o es estructural, como decimos siempre, ¿no? Yo creo que esto forma parte de una coyuntura que no se va a alargar dentro de los próximos trimestres, que repito, están teniendo esos márgenes o esos beneficios extraordinarios durante este año, pero tenéis que tener en cuenta que también hace 10 años que vienen reinventándose y perdiendo dinero, ¿no? Entonces creo que la coyuntura ahora es más favorable para poder asumir precisamente lo que me estás comentando, ¿no? Y luego pues hacer un poquito de borrón y cuenta nueva y ver cómo se van comportando. Nosotros estaríamos fuera, también te lo digo. Hay un par que son Bankinter e ING que las tenemos en cartera todavía, pero en el sectorial no estamos muy cómodos con todo en general. Justo la última vez que vinisteis nos confesasteis, creo que fue además, vino Marc el día que abristeis posición en Bankinter. Bankinter fue, sí. ¿Cómo se está yendo? Bien. Porque no hace ni mes y medio puede ser que entraréis en el banco, ¿verdad? Sabes que nosotros no somos muy dados a dar rentabilidades públicamente, pero nos ha ido bien, nos está yendo bien, por eso no lo hemos cerrado ni parcialmente. ING, mercado holandés tampoco, o sea, no estamos dentro todavía, pero con lo que te comentaba, teniendo que sopesar un poco los riesgos que hay en el hecho de que si avanza un poco el año y empiezan a haber techo en el tipo de interés, a nosotros esos márgenes ya no nos resultarán atractivos porque va a ir en bajada. Por lo tanto, seguramente liquidaremos en breve. Pues nos quedamos, si te parece, Gisela, con esta idea de que no hay debilidades, como siempre en cualquier cuenta de resultados, pero no hay de momento alarmas, aunque a vosotros os apetece de momento seguir en Bankinter y ING, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a hablar de lo que os apetece y lo que menos os apetece. Esta semana empiezan también las grandes tecnológicas a presentar resultados. Tenemos Amazon el jueves. Teniendo en cuenta que en el último mes móvil las tecnológicas han supuesto más de la mitad de las ganancias del Standard & Poor's 500, o sea, nos estamos jugando demasiado en los resultados de las grandes tecnológicas. Y las vamos a leer porque sabes que es un sector que ha generado, bueno, pues debates intensos en los últimos meses. Sí. ¿Forma parte de lo que os gusta o de lo que no os gusta? O te cambio la pregunta, el tiempo verbal más bien. ¿Os gustará o no os gustará? Uy, eso es complicado de decir, pero piensa que nosotros lo que tenemos en cuenta es que si nos paramos a mirar un poco, miramos un poquito el retrovisor, estamos hablando de que en el caso de Estados Unidos, el Dow en 6 años, es que tengo aquí el gráfico, ha dado un 4% más dividendo. En el caso de Europa es diferente porque el DAX ha dado un 23% total, pero es un total return, por lo tanto tiene los dividendos dentro. Hablando de las techs, porque por eso te estoy comentando esto, Microsoft y Apple son un 50% del Dow en este caso. Está totalmente, ¿cómo te diría?, distorsionado la rentabilidad. Este peso que tienen dentro del Dow en este caso es un 150-200% de revalorización del 50% del índice global, que nos ha dejado un mercado lateral. Si apartamos a estas compañías, a las tech, que es totalmente que ni fu ni fa en 8 años, en 6 o 8 años no nos ha dado nada. Por lo tanto, te diría que seguimos positivos en el lado tech. Creo que es normal que el mercado esté ansioso por ellas, por la presentación de resultados. Estamos alcistas en ese sentido y globalmente un poco más en Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo hacen, pero no nos suponen ningún mal augurio. Háblame de sectores. Te hablo de sectores. Hoy no te voy a hablar de sectores, voy a hablar de stock picking. Nos gusta, estamos obsesionados en la mesa de Black Bear en las compañías que se han dejado atrás con unas valoraciones absurdas y que son súper unas de verdad. Menuda cosa me vas a contar, a ver. Y que son una oportunidad buenísima. Tenemos oro, lo hemos dicho por todos lados, oro a través de Barrick Gold, es una compañía minera que para nosotros es la mejor, sin duda, y luego tenemos a través de un ETF, lo podéis también operar. Oro para nosotros nos gusta por la coyuntura, pero os voy a explicar la operativa que tenemos en este caso con Porsche. Hace tiempo que hicimos una operativa. ¿Por qué te decía stock picking? Compañías
puntuales. También podemos tener el mismo caso que os voy a explicar en Porsche, con Talgo, con Semapa, con Alibaba, con Covestro, con Prosegur Cash también, por cierto. Aquí la tenemos en gráfico, o sea, el holding tiene un 53% de las acciones de Volkswagen y tiene un 25% de la industrial, de Porsche la industrial. Eso suma unos 49.000 millones de euros si tenemos en consideración que la que vamos a comprar, que es el holding, la valoración que tiene es de 15.000 millones. Por lo tanto, estaríamos comprando una acción gratis que a largo plazo va a poner en valor los activos que tiene. Por lo tanto, en este sentido, igual que tenemos en las que te he comentado, yo creo que buscamos eso en el mercado, esas valoraciones que están por debajo de sus negocios para entrar pues, a precios muy atractivos, digamos. ¿Habéis entrado a analizar por qué sucede esto? Porque sus valoraciones están por debajo de sus negocios. Por ejemplo, lo último que recuerdo, Porsche tiene la mitad de Volkswagen. Sí. Volkswagen está haciendo una apuesta muy fuerte, como prácticamente todos los constructores, por el vehículo eléctrico. Pero lo último que hemos visto del vehículo eléctrico es un piñazo de narices que se pegó Elon Musk con Tesla. Sí, es verdad. No sé si a la altura del cohete que explotó, pero bueno, ahí se pegó, se pegó una buena hostia, hablando en plata. ¿Por qué a la hora de hacer esta técnica de fijaos en estas empresas, entiendo que habéis hecho un trabajo de fundamentales Sin muy duda. correcto por debajo? Sí. ¿Qué habéis visto en Porsche? ¿Por qué está por debajo de valoración de lo que vale su negocio? Por coyuntura de mercado, básicamente. En este mercado, aparte de la crisis bancaria que hemos comentado muchas veces y todo lo que ha englobado un mercado tan complicado para los traders en general, con la subida de tipos ya sabéis que a los traders nos afecta un poco a la hora de decidir, es coyuntura. Simplemente tenemos una valoración. Es cierto que me puedes decir 15.000 millones por un lado de valoración y también puede estar inflada la otra valoración de las dos compañías. Es posible, pero entramos asegurados ya. Es decir, nosotros en la táctica que podamos llegar a utilizar ya nos vamos a estopar en el punto en el que no perdamos dinero por valoración. Entonces esto es una valoración que también hace mi equipo de research en Black Bear, que analizamos absolutamente todo en un sistema a nivel fundamental. Ya no estamos entrando tanto en el técnico, que luego sí hacemos un zoom en la operativa, pero analizas los pros y contras de eso y nos ha apetecido entrar porque la consideramos una buena oportunidad, ¿no? Tenemos un 60% de descuento. Si lo que sí, está muy bien. Prosegur, me comentabas. Lo mismo. Lo mismo. Tenemos ponnos Talgo, cifras, sí. Prosegur y Talgo, ponnos cifras ahí. Bueno, entramos por valoración también. Te diría Semapa, como te decía Alibaba, Covestro, Alibaba ya estábamos, el Egnor, entramos por valoración. Que tenga cuidado la gente, que los pesos tienen que ser pequeños. Nosotros, por ejemplo, en el oro, que te lo comentaba antes, estamos con un peso del 10%. En estas compañías vamos a optar por un 2,5% de cartera, algo más pequeñito. Valoración. Si en algún momento quieren que nosotros ampliemos, pues hacemos aquí una valoración de cada una de ellas a nivel fundamental. Pero es un poco la misma dinámica que te estoy comentando, ¿no? Por activos. Gisela, cada vez que vienes te pregunto siempre por lo mismo, pero es que la cosa sigue en ebullición. Eres una especialista en el mercado chino. Vemos como la cuerda se tensa más. O sea, estamos viendo que asimilamos con total naturalidad que hay una guerra a las puertas de Europa, pero estamos empezando a ver cómo China está tensando más las cosas en el Pacífico. No sé si has tenido tiempo de explorar pues, las últimas maniobras que está habiendo militares en Taiwán. La semana pasada vimos incluso pruebas de fuego real. Sí. También siempre a la sombra y a rebufo de, pues tenemos a Corea del Norte pasándose unos cuantos metros de la línea, ¿no? Totalmente. ¿Cómo tenemos esa zona? Porque además China, en este caso, está alimentando buena parte de la recuperación o está atenuando buena parte de la caída que esperábamos para la economía europea. Vimos el IFO alemán ayer, muy por encima de lo esperado debido a las exportaciones hacia China. Me gustaría un poco de perspectiva desde tu punto de vista, ¿en qué punto estamos con esto? Porque te admito que a mí ya me tienen totalmente despistado. Totalmente. Bueno, nosotros nos centramos mucho, como has dicho, Ismael, en el mercado chino, porque creo que a largo plazo sí tiene buenas oportunidades. Me preocupa muchísimo la escalada militar, o sea, esa posible invasión a la isla de Taiwán, ¿no? En este momento creo que, como bien has dicho, no solamente se están haciendo las pruebas militares, sino que hay que tener en cuenta que Taiwán es el centro geopolítico más importante de semiconductores a nivel mundial. Por lo tanto, Estados Unidos y China,
pueden entrar en conflicto por este tema, lo cual evidentemente es un problema y alimenta. Tenemos por un lado la guerra que ha propiciado Rusia en Ucrania y luego tenemos a China del otro lado, que puede entrar en conflicto con Estados Unidos por este tema. Por lo tanto, primero tenemos esa invasión de China, posible invasión a Taiwán por el tema de los semiconductores, luego tenemos a Estados Unidos que no le gusta esto, precisamente porque se harían con el control de esto, y luego, ojo, porque hemos salido nosotros, tenemos un 2,5 de Alibaba solamente en China, podríamos estar ante el caldo de cultivo, no digo que vaya a pasar, sería una barbaridad por mi parte, pero de una posible tercera guerra mundial. Hay muchos intereses puestos encima de la mesa y este puede ser el cisne negro de este final de año, el próximo año. Mientras tanto, algunos economistas empiezan a ver lo que hemos llamado así, casi nos lo hemos inventado, una inflación de tercera vuelta en la zona del euro por China, precisamente. Sí. ¿Te apuntas a la tesis o lo ves demasiado prematuro? Bueno, porque vamos a dar otro 3,3 sí. en tasa general, un 16% en cesta de la compra, un 5 y pico en subyacente. O sea que la cosa no está como para que vengamos con inflaciones de terceras vueltas. No, sin duda. No, en este sentido, nosotros somos más ejecutivos. Es decir, en ese caso nos plantamos más a analizar un poco el tema cuando esté pasando. No nos gusta dar hipótesis, porque realmente, como habéis visto, como se ha comprobado, el mercado es muy cambiante. Cualquier cisne negro, como hemos tenido el COVID, una posible escalada militar, como te decía, o cualquier otra cosa, puede poner en jaque la macroeconomía. Entonces, creo que tendríamos que esperar un poco. No es que me sume al carro, pero lo hablaremos cuando toque, quizás. Una última pregunta, Gisela, que nos están enseñando las tarjetas ya, sí. De expulsión. ¿Cómo va el año? ¿Mejor o peor de lo que preveíais? ¿Para nosotros o en el mercado? En el mercado. En el mercado, muy lateral. La gente está agotada. Quiero decir, quitando estas rentabilidades que te comentaba, que tienen que estar fuera, como pasa en el caso del Dow, quitando el Aztec, y en el caso del DAX, y un poquito esto, bastante aburrido. La gente no sabe para dónde ir. Vemos mucha falta de concreción para los inversores. En nuestro caso, como te decía, stock picking, buscamos esas valoraciones. Para nosotros está yendo fenomenal, pero había que posicionarse en el momento de la crisis bancaria. Creo que era importante hacerlo. Y si te pierdes esas 4 o 5 semanas buenas del año, estás fuera, sin duda, de la rentabilidad anual. Gisela Turazzini, CEO de Black Bear Bank. Muchas gracias, como siempre, por hacer podcasting con nosotros. A vosotros. De verdad que es un placer. Amigos inversores, sabéis que este es un podcast de finanzas.com, producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Nos vemos el jueves. Mañana, decías antes algo de ETFs. Sí. Mañana sabes que tenemos el foro de ETFs de la revista Inversión, así que estaremos todo el día allí. Creo que hay plazas de inscripción de última hora y si no os presentáis, decís que venís de mi parte y no os pueden echar. Es que si no, habré perdido mucha autoridad si pasa esas cosas. Así que volvemos a hacer podcasting el jueves. Os espero y como siempre, muchas gracias por el privilegio de vuestro tiempo.